Hola, hoy desde las dos orillas quiero compartir con ustedes esa visión sobre la falta gravísima de los magistrados impedidos que han venido participando en la elección de la fiscal general de la Nación. Y es que la toga no es intocable y no cumplir con la función de elegir o elegir sin haber dado previo aviso sobre los impedimentos que se tenían constituyen una falta gravísima. Horrorizado por la desidia de aquellos que han sido encargados de cumplir con la función administrativa de elegir a la nueva fiscal general de la Nación, me dispuse a buscar algunos antecedentes. De repente encontré en la red una entrevista realizada en el año 2020 al doctor Gerardo Botero, magistrado actual de la Corte Suprema de Justicia. En esa época, el magistrado Botero había radicado una acción de tutela contra todos los demás magistrados de la Corte, buscando que en ese entonces se le respetaran sus opiniones y sobre todo hizo unos reproches importantes sobre el abuso que se ejercía por parte de la sala plena de la Corte a la hora de elegir candidatos para nominarlos a altas corporaciones. Cuando leí ese artículo del Espectador, recordé que ese accionante de tutela era el mismo accionante de tutela que formuló esa acción de amparo constitucional contra el presidente Petro porque no designó un hombre en esa terna de candidatas. Sin embargo, cuando uno lee la entrevista, pues se da claramente cuenta de que ese magistrado Botero cabalga solo en las espinosas faenas electorales de la sala plena de la Corte. ¿Por qué no creerle? Así que la entrevista que dio él a la periodista Cecilia Orozco en el diario El Espectador me pareció reveladora y pertinente, casi una predicción frente a lo que está sucediendo en la Corte en este momento. En esa entrevista, sin tapujos, sin eufemismos suavizantes y con la boca repleta de verdad, el doctor Botero le explicó al espectador cómo es que la sala plena de la Corte Suprema de Justicia está jugando con la ciudadanía. El digno magistrado Botero le contaba en la entrevista a la consagrada periodista Cecilia Orozco sobre la forma subjetiva en que se llevan a cabo las elecciones y votaciones en la Corte. En ese entonces, todo parecía más el reclamo airado de un solitario miembro de esa corporación, pero ahora, 4 años después, aquellos reparos resultaron convertidos lamentablemente en una acertada y vergonzosa realidad. El doctor Botero denunció públicamente en aquella época que la sala plena de la Corte Suprema tiene malas prácticas cuando cumple funciones electorales. Al punto que sugirió que es mejor para Colombia, y yo también lo creo, deberían quitársele esas funciones de elección a la Corte, para que más bien se concentren en su objetivo natural y principal, que es ministrar justicia. El magistrado Botero explicó desde aquella época que la Corte utiliza el voto público o el voto secreto de forma selectiva y subjetiva, mejor dicho, a su antojo. A veces usan el voto público en contra de lo establecido en el reglamento que dicta que el voto debería ser secreto, como por ejemplo cuando van a elegir magistrados de la corporación. Hay ocasiones en las que usan el voto secreto conforme a lo establecido en el reglamento de la Corte, como por ejemplo para elegir el candidato a la terna de Procurador General de la Nación, como ahora para elegir Fiscal General de la Nación. De forma oportuna, el magistrado Botero advirtió que el voto secreto se presta para componendas y para generar especulaciones. Y tiene toda la razón. Solo hay que ver cómo es que en las rondas de votaciones para elegir el reemplazo de la actual fiscal general encargada, los magistrados de la sala plena, por lo menos 11 han votado en blanco, sabiendo de que la función encargada por la Constitución es elegir de esos 3 candidatos. Por lo que no se entiende para qué, si los mandan a elegir, votan en blanco. Además, hay que mencionar que por lo menos 7 de esos 11 magistrados que votaron en blanco se encontraban claramente impedidos por cuanto sus familiares cercanos o sus esposas, como lo reveló el periodista Gonzalo Guillén, están subordinadas a la actual fiscal general encargada, antes vicefiscal. ¿Qué pasaría a un servidor público que contrata a sabiendas de estar impedido? Me pregunto. ¿Será que incumplir con una función pública administrativa, como es la de elegir, cuando se usa toga, vuelve intocable al servidor? Al respecto, la ley, en medio de la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo, señaló que los conflictos de interés y causales de impedimento y recusación se dan
cuando el interés general plasmado en la función pública, en este caso votar, entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, el de su cónyuge o compañera permanente o alguno de sus parientes. El conflicto de interés es palpable, pues los 7 magistrados podían anunciar a tiempo, prudentemente, en ejercicio de sus funciones, votar en blanco en este caso para no elegir el reemplazo de la jefe de sus cónyuges o familiares, podría acarrear un provecho particular, caso en el cual debieron declararse impedidos, pero no lo hicieron, si no fuera porque Gonzalo Guillón los desenmascaró. Según el magistrado Botero, en esa entrevista al espectador, indica que el voto secreto para elegir fiscal general en este caso no se ajusta a la dignidad de magistrado. Pues esa dignidad implica que las actuaciones deben obedecer siempre a la transparencia de sus decisiones. Votar en blanco, en secreto. Al respecto, la ley también ha establecido que todo servidor público que use toga o no la use deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, como ahora, elegir fiscal general. El Consejo de Estado también explicó que es deber de todos los servidores públicos poner de manifiesto ante la corporación respectiva las circunstancias por las cuales se puede afectar su objetividad, imparcialidad o independencia frente al asunto oficial encargado o el asunto institucional que les compete decidir. Pero no solamente ello, sino que el Consejo de Estado también ha dicho que se configura la causal no solo por el hecho de encontrarse en esa situación personal o familiar, sino por no manifestarla a sabiendas de encontrarse en esa situación de impedimento o de conflicto. Los servidores públicos encargados de elegir a la fiscal general de la Nación que votaron en blanco, secretamente, como lo dice el reglamento, a sabiendas del medicamento en el que se encontraban, incurrieron en faltas gravísimas. ¿Cómo no? Pues, omitieron el deber de revelación a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses. Entonces, las advertencias hechas por el magistrado Botero hace 4 años toman absoluta vigencia. En esa época no solo se hablaba de la subjetividad de la sala plena para aplicar o no el reglamento al momento de elegir y a su antojo. El entrevistado también advirtió que la Corte genera adrede bloqueos en los procesos electorales y en los nombramientos, como en efecto viene pasando con la elección del fiscal general de la Nación. Hemos pasado por toda clase de excusas. No elegirán para no incomodar al fiscal Barbosa mientras aquel estaba en el cargo. Que nombrarían primero a 3 magistrados que estaban vacantes. A pesar de que sabemos esos 3 magistrados que faltaban ni afectaban el quórum ni la elección. Que aplazan porque los 3 magistrados elegidos requerían. Luego empezaron las votaciones en blanco y tras varias rondas de votaciones y reclamos sociales, entonces la Corte sale y dice que el tiempo que se toman es normal, como si la Constitución dijera eso. Tal vez los reclamos sociales y las revelaciones hechas por Gonzalo Guillén sobre los impedimentos permitan ahora sí a los honorables togados y a los conjueces elegir. Pero, un momento, la función de elegir no está provista por protección constitucional como es la autonomía judicial. Es decir, si para elegir a la fiscal general de la Nación no se están profiriendo sentencias, ¿será que los magistrados que han participado de las votaciones, estando impedidos, no deberían ser investigados? Cuando se usa una toga para cumplir una función administrativa, no se está por encima de la ley. Muchas gracias.